Imagínate caminando por un pueblo donde cada piedra parece contar una historia, donde las casas tienen alma y los senderos murmuran memorias que no se encuentran en los libros. Allí, en el corazón de los Alpes suizos, existe un lugar donde la historia no está encerrada en vitrinas, ni dormita en archivos polvorientos. No. Aquí la historia respira, se mueve, se escucha en las campanas, se huele en el pan recién horneado, se siente en las manos arrugadas que aún aran la tierra como lo hacían sus abuelos. En este rincón del mundo, el tiempo no desaparece, se transforma en vida. Entrar a uno de estos pueblos es como cruzar un umbral invisible que te transporta a otra era. La arquitectura, hecha en su mayoría de madera ennegrecida por los años y la nieve, se alza como testigo silencioso de siglos de existencia. Las tejas están cubiertas por la escarcha del amanecer, y las ventanas, pequeñas y profundas, reflejan un estilo de vida que se niega a morir. Aquí, cada callejón es una cápsula del tiempo, cada fuente tallada a mano, una reliquia funcional, cada iglesia de piedra, un altar no solo a la fe, sino a la permanencia. Una rutina escrita por generaciones. Cuando la aurora apenas empieza a teñir de oro pálido las cumbres nevadas de los Alpes, no es un despertador digital el que irrumpe en el silencio del hogar. En cambio, se escucha un sonido más orgánico, más antiguo, casi ritual, el mugido grave de una vaca que reclama su alimento, el suave golpeteo de los copos de nieve que caen sobre el tejado, o el crujido profundo del hielo rompiéndose bajo las suelas de madera de quien se levanta primero para encender la estufa. Ese primer gesto, encender el fuego, es más que una necesidad, es un acto de continuidad, un pequeño ritual matinal que une generaciones. En estos pueblos, el día no comienza con prisa, pero sí con conciencia. Madrugar no es una elección que uno negocia con el cansancio. Es la forma natural de sincronizarse con el ritmo de la montaña. Aquí, el reloj no impone nada, quien manda es la luz del día, el clima, las necesidades de los animales y el tiempo de las estaciones. Se vive en una danza orgánica con el entorno, y eso marca cada paso desde el amanecer. Las tareas domésticas y rurales comienzan incluso antes de que el sol asome por completo. Hay que abrir las puertas del establo, donde el vaho caliente de los animales forma nubes espesas que contrastan con el aire helado de la madrugada. Las vacas, aún somnolientas, se mueven despacio, pero esperan su ración. Hay que ordeñarlas con manos firmes y serenas, mientras se les habla con ternura, como si comprendieran que forman parte de una cadena ancestral de subsistencia. A unos metros, las gallinas picotean el suelo helado en busca de semillas, y las cabras levantan la mirada con curiosidad, esperando también su turno. Ninguna tarea se hace con hastío, aunque todas exigen esfuerzo físico. Es una labor que enseña humildad. La leña, cortada en días anteriores, debe trasladarse antes de que el frío la endurezca más. Cada tronco que se coloca en la estufa es una promesa de calor para el día. A veces, el hielo acumulado en los techos amenaza con romper las vigas. Entonces, subirse al tejado, con la nieve hasta las rodillas, se vuelve otra tarea indispensable. Aquí el trabajo no se negocia ni se posterga, simplemente se hace, porque la vida en la montaña no espera. Y mientras los adultos atienden sus labores, los niños no están ajenos a este ritmo. Muy al contrario, se crían dentro de él, respirando su lógica, imitando sus gestos. Aunque también acudan a la escuela, muchas veces caminando varios kilómetros entre la nieve, su educación no se reduce a los libros. Desde temprana edad, aprenden a interpretar las señales del cielo, saben cuándo habrá tormenta por el color de las nubes, o cuando el sol será fuerte por el canto de los pájaros al amanecer. Aprenden a distinguir el crujir de la nieve fresca del hielo antiguo, a preparar masa para el pan, a cuidar un huerto cubierto con mantas térmicas, a curar un animal con remedios naturales. En estas comunidades, la sabiduría se transmite de boca en boca, de gesto en gesto, de día en día. No hay talleres organizados ni cursos en línea. La enseñanza es viva, constante, íntima. Una abuela muestra cómo hacer conservas de frutos del bosque, un abuelo enseña a tallar la madera sin esquemas técnicos, solo con la intuición heredada de sus padres. Las habilidades no se proclaman, se practican. Y no hay certificados, pero sí un orgullo silencioso por saber hacer lo que hace falta. El papel de cada miembro del hogar es claro, aunque no esté escrito en ninguna parte. No existe una jerarquía autoritaria, sino un entendimiento tácito, todos aportan, todos cuentan. Incluso los más pequeños llevan leña, recogen huevos, ayudan a hacer queso. La familia funciona como una orquesta sin director visible, donde cada uno sabe cuándo entrar, cuándo callar,
cuándo ayudar. El almuerzo no llega tras una jornada de oficina, sino después de horas de esfuerzo físico. Sabe distinto. Sabe a logro, a recompensa, a energía recobrada. La mesa se convierte entonces en un lugar sagrado, donde lo simple adquiere profundidad. Nadie come mirando el móvil. Nadie come deprisa. Porque cada bocado es fruto del propio trabajo, y eso cambia por completo la experiencia. No se trata solo de alimentarse, es un momento de pausa, de relato, de comunidad. Por la tarde, las labores continúan, pero con otro ritmo. Se revisan herramientas, se cose ropa, se limpian los utensilios de cocina, se almacenan productos para el invierno. Y cuando el sol comienza a ocultarse detrás de los picos nevados, llega el momento de la introspección. La familia se reúne cerca del fuego. Se cuentan anécdotas, se cantan canciones que pasaron de generación en generación. A veces se juega, otras veces se guarda silencio. Pero nunca es un silencio vacío. Es un silencio denso, sereno, lleno de presencia. Los fines de semana no significan descanso absoluto, sino más bien reacomodo de tareas. Tal vez se visita a un vecino, se intercambia pan por huevos, se ayuda a reparar una cerca. A veces se celebra una pequeña misa en la iglesia del pueblo, otras veces se rinde homenaje a algún santo patrono. Pero todo, absolutamente todo, tiene un propósito. Nada se hace por hacer. En este mundo de nieve y madera, la rutina no es sinónimo de monotonía. Cada día es diferente, aunque tenga la misma estructura. Porque el clima cambia, porque los animales reaccionan distinto, porque el cuerpo envejece y enseña cosas nuevas. Aquí no se teme a repetir, se honra el ciclo. Porque repetir es afianzar, es recordar, es mantener vivo lo que otros antes hicieron para que hoy aún se pueda vivir aquí. Así, la rutina en estos pueblos no es una cárcel, es una brújula. Una forma de estar en el mundo sin perderse en el ruido, sin alienarse en la velocidad. Es una sabiduría que no se encuentra en manuales ni en algoritmos. Es una sabiduría vivida, tejida a mano, transmitida con amor. Y es que en estos valles, donde el tiempo parece pasar más lento, la rutina no agobia, abraza. No encierra, ordena. No limita, sostiene. Porque aquí, vivir es recordar cada día que estamos hechos no solo de sueños, sino también de gestos, de esfuerzo compartido, y de una historia que se escribe, aún hoy, con las manos, con la nieve, con el alma. La cocina del alma. En los pueblos suizos donde la historia camina a la par del presente, la cocina no es una estancia más de la casa, es el corazón palpitante del hogar. No hay chefs con gorros altos ni platos decorados con flores comestibles. No hay carta, ni menú degustación, ni luces halógenas que simulen sofisticación. Pero lo que sí hay, lo que nunca falta, es una conexión profunda con los ingredientes, con el origen, con el gesto ancestral de cocinar como se hacía antes, cuando la comida era sinónimo de identidad y de vínculo con la tierra. Todo comienza al amanecer, con el primer ordeño del día. La leche, aún tibia, se recoge en cubos metálicos o baldes de madera y se lleva directamente a la cocina. Allí, sobre una estufa de hierro fundido o una hornalla de leña que conserva la temperatura como si fuera un secreto, se calienta lentamente hasta convertirse en queso, en yogur o en mantequilla. No hay prisa, porque el tiempo es ingrediente esencial. Un queso alpino, por ejemplo, no se improvisa, se cuida, se voltea, se deja madurar en bodegas frías donde el olor a piedra húmeda se mezcla con el aroma del trabajo bien hecho. En esas cuevas, muchas veces talladas en la misma roca de la montaña, reposan ruedas de queso como coronas de oro rústico, cada una con su historia, con su sabor irrepetible. El pan, por su parte, no se compra en supermercados. Aquí, el pan se hace en casa, como se hace la historia, con paciencia, con respeto. La masa se mezcla con harina molida en molinos locales, con agua fresca del arroyo cercano y con sal que, muchas veces, se ha almacenado en sacos de lino. Se amasa con manos curtidas por el invierno y se deja reposar tapada con un paño que ya usaba la abuela. Luego, se hornea en hornos de piedra que llevan encendidos generaciones, y que conservan en sus paredes la memoria térmica de miles de hogazas cocidas en inviernos duros y veranos generosos. Los vegetales no vienen envueltos en plástico ni etiquetados con códigos de barras. Se cultivan en pequeños huertos familiares que desafían la dureza del clima alpino. Papas enterradas con cuidado, zanahorias que crecen dulces bajo la tierra húmeda, cebollas que se secan colgadas en ristras bajo los aleros. Cuando la nieve cubre el campo, las conservas se vuelven protagonistas,
tarros de vidrio alineados en estantes de madera, repletos de mermeladas, encurtidos, frutas en almíbar, salsas espesas que conservan la memoria del verano. Cada tarro tiene una historia. Cada comida, un origen. La carne también se prepara con sabiduría heredada. No se consume en exceso, pero cuando se hace, se honra. Se sala con métodos tradicionales, se ahuma con maderas aromáticas, se cuelga del techo en sótanos fríos donde el tiempo hace su magia. Las sopas, las sopas, son un canto al alma. Hechas con lo que hay, papas, puerros, un trozo de mantequilla, algo de queso fundido. Su aroma inunda la casa, su calor reconforta el cuerpo, su sabor detiene el tiempo. Y entonces llega ese momento sagrado, sentarse a la mesa. No importa si hay mucha comida o poca, si el mantel es nuevo o remendado. Lo que importa es la presencia. Las familias se reúnen no solo para alimentarse, sino para estar. A veces se habla, a veces no. Pero el silencio compartido tiene más sentido que muchas conversaciones. Se agradece lo que se tiene. Se recuerda a quien ya no está. Se ríe con lo simple. Se brinda con vino casero, con leche caliente, con infusión de hierbas recogidas en el monte. En estos pueblos, comer es una celebración diaria de la supervivencia, del trabajo, del afecto. No se trata solo de llenar el estómago. Se trata de nutrir el alma, de mantener viva una forma de vivir que no ha sido conquistada por la prisa. Porque en cada plato servido, en cada receta guardada en la memoria, en cada pan compartido, late una cultura entera que se niega a desaparecer. Tradiciones que siguen respirando. A primera vista, podría parecer que el tiempo aquí se ha detenido. Pero no es así. El tiempo ha seguido su curso, sí, pero lo ha hecho al ritmo de la montaña, de la historia, del alma colectiva que habita estos pueblos. Aquí las tradiciones no están en vitrinas ni se exhiben como espectáculos para turistas. Aquí las tradiciones viven, respiran, se incorporan al día a día como el pan, como el aire, como el agua. Cada estación del año trae consigo su propio ritual. En primavera, cuando los campos se liberan de la nieve, los aldeanos se reúnen para bendecir la tierra. No lo hacen por superstición, sino por gratitud. Se encienden velas, se cantan himnos antiguos en dialectos que casi no se hablan fuera de estos valles, y se planta la primera semilla con las manos desnudas. Es un acto de fe y de pertenencia. En verano, los festejos giran en torno a la montaña. Se organizan peregrinaciones a capillas escondidas en los riscos, se celebran procesiones al ritmo de campanas y tambores, se levantan carpas de tela donde se baila hasta la medianoche. Los trajes tradicionales, bordados con minuciosidad, se heredan de madres a hijas, de padres a hijos. No hay dos iguales. Cada uno es un retrato viviente del linaje, del color del valle, de la historia de una familia. Otoño es tiempo de cosecha y agradecimiento. Las casas se adornan con hojas secas, calabazas, manojos de trigo. Se celebran ferias donde el trueque sigue vigente, donde los quesos se intercambian por pan, las manzanas por lana, las historias por canciones. En las noches más largas, los ancianos cuentan relatos que parecen leyendas pero que, en realidad, son verdades disfrazadas de fábula. Se habla de lobos que cruzaron el valle, de inviernos tan fríos que el agua se congelaba antes de tocar el suelo, de amores imposibles entre pastores y forasteras. El invierno, en cambio, es introspectivo. El pueblo se recoge sobre sí mismo. Las actividades se reducen, pero no se detienen. Es tiempo de tejido, de lectura, de reparación. Se reparan herramientas, se zurcen prendas, se componen canciones. Las noches se alargan, pero también lo hace el fuego de la chimenea. Se organiza la tradicional velada de cuentos, donde los niños escuchan embelesados historias que les serán contadas una y otra vez, hasta que un día ellos mismos las repitan, ya de adultos, a sus propios hijos. Y en medio de todo eso, la lengua, el idioma, se convierte en resistencia. En algunos pueblos se habla aún un suizo alemán antiguo, áspero y sonoro, casi incomprensible para los de fuera. En otros, el romanche sobrevive en cada oración cotidiana, como si el simple hecho de pronunciarlo mantuviera vivos a los antepasados. No se enseña en las escuelas urbanas. No se escribe mucho. Pero aquí se habla, se canta, se recuerda. Cada objeto tiene alma. Una hoz no es solo una herramienta, es la prolongación del brazo de quien la usó por décadas. Una silla de madera guarda la forma del cuerpo de quien se sentó cada tarde a mirar el atardecer. Una campana de vaca cuenta la historia de un animal querido, de un verano en los pastos altos, de una melodía que todavía resuena.
En estos pueblos, conservar las tradiciones no es nostalgia. Es necesidad. Es supervivencia cultural. Es una forma de decir, aquí estamos. Aquí seguimos. Aquí vivimos como lo hicieron los nuestros. Y en un mundo donde lo nuevo es a menudo sinónimo de olvido, donde las raíces se cortan al ritmo del progreso, este apego a lo esencial no es una traba, sino una brújula. Porque mientras existan pueblos donde se bendiga la tierra antes de sembrar, donde se hable con los animales, donde se celebre una sopa hecha con amor, la historia seguirá viva. No encerrada en museos. No escrita en libros. Viva, de verdad. En la música. En el cuerpo. En el pan. En la lengua. En el alma. El alma de los animales. En los pueblos suizos donde el tiempo parece fluir más lentamente y la vida se entreteje con el paisaje, los animales no son simplemente parte del entorno, son miembros de la familia. No se les mira como cifras en una contabilidad rural ni como piezas de una cadena de producción. Se les llama por su nombre, se les habla cada mañana, se les cuida con una devoción que va más allá de la utilidad. Aquí, el vínculo entre humano y animal es tan antiguo como las montañas que los rodean. Las vacas, majestuosas y serenas, son las verdaderas reinas de los valles. Cada una tiene su carácter. Algunas son dóciles y tiernas, otras, temperamentales pero leales. Sus nombres se pronuncian con el mismo cariño con el que se nombra a un hijo. Se les acaricia el lomo al pasar, se les habla al oído, se les canta mientras son ordeñadas. La relación que une al pastor con su ganado no está hecha de necesidad económica, sino de una historia compartida, de años de convivencia, de silencios comunes bajo la lluvia o el sol. Cada verano, estas vacas emprenden un viaje ancestral hacia los pastos altos de la montaña, en una tradición conocida como el alpaje. Es un momento sagrado. La comunidad entera participa. Se preparan los arreos, se revisan los cencerros, se bendice el camino. Las vacas suben en fila, acompañadas por los pastores y sus perros, en una caravana que parece extraída de un cuento antiguo. Allá arriba, a más de 1800 metros de altura, pastan durante semanas entre flores alpinas, respirando el aire más puro, comiendo hierbas que solo crecen en ese entorno privilegiado. De esa vida libre y esa alimentación natural proviene una leche densa, rica, aromática, que no se parece a ninguna otra. Es la base de quesos legendarios como el gruyere, el bacherin o el teté de Moine. Quesos que no solo alimentan el cuerpo, sino que cuentan una historia. Cada rueda de queso curado en bodegas frías, con sus aromas a madera, a musgo, a paciencia, lleva en su interior la esencia de una vaca que subió la montaña, que bebió de arroyos transparentes, que fue cuidada con esmero. Es un producto vivo, no industrial. Es memoria transformada en sabor. Las cabras, por su parte, son traviesas, ágiles, casi indomables. Recorren los riscos como si fueran artistas circenses, saltando de roca en roca, desafiando el vértigo. Su leche es ligera, fresca, con un sabor que recuerda a los pastos donde pastan. También ofrecen carne, y sus pieles, cuando llega el momento, se aprovechan sin desperdicio. Pero lo más valioso es su presencia alegre, su carácter testarudo, su energía constante. Donde hay cabras, hay vida inquieta. Las gallinas completan este microcosmos. Su andar torpe pero diligente las lleva a escarbar incluso bajo la nieve, buscando semillas ocultas, larvas, pequeñas recompensas de la tierra. Dan huevos a diario, pequeños tesoros cálidos que se recogen con gratitud. Cada gallina tiene su espacio, su rutina, su voz. No están en jaulas. No están al servicio de la prisa. Son libres, y por eso, sus huevos saben distinto. Y no podemos olvidar a los perros pastores. No son mascotas. No esperan órdenes para hacer trucos. Son aliados. Compañeros. Protectores silenciosos que comprenden el lenguaje de los animales y el de los humanos, que guían al ganado por senderos estrechos sin necesidad de gritos, que enfrentan tormentas sin miedo, que duermen junto al establo para ahuyentar a los lobos. Se crían dentro de la familia. Se les entierra con honores. Porque un buen perro pastor no se olvida jamás. Este equilibrio entre humanos y animales no es producto del azar ni de una moda pasajera. Es el resultado de siglos de convivencia, de adaptación mutua, de respeto profundo. Aquí nadie cría más de lo que puede cuidar. Aquí no se mata por capricho ni se explota por codicia. Cada vida se valora. Cada muerte se honra. Todo se aprovecha. Nada se desecha. Porque el alma de la montaña también late en sus criaturas, y quienes las habitan lo saben. Tecnología en su justa medida. A pesar de la apariencia ancestral de estos pueblos, no están del todo aislados del mundo moderno. Pero hay una diferencia crucial. Aquí la tecnología no manda, no interrumpe, no reemplaza lo esencial. Aquí, la tecnología acompaña, sin invadir. Es como un visitante bienvenido que sabe guardar silencio en los momentos importantes. Sí,
Hay calefacción moderna en muchas casas, pero la chimenea de piedra sigue siendo el centro del hogar. El calor que proviene de la leña no solo abriga el cuerpo, calienta la memoria. La leña no se enciende con control remoto, se parte con hacha, se apila con orden, se prende con paciencia. El crepitar del fuego es una sinfonía que ningún sistema eléctrico puede igualar. Sí, hay teléfonos móviles, pero no dictan la agenda. Sirven para hablar con los hijos que partieron a la ciudad, para consultar el clima o enviar un mensaje breve. Pero aquí, si alguien quiere saber cómo estás, va a tu puerta, llama con los nudillos, entra con el sombrero en la mano y se sienta a charlar sin mirar el reloj. El arte de conversar sigue vivo. Y si la conexión de internet falla, cosa común cuando hay tormenta, nadie entra en pánico. Se aprovecha el momento para leer, para escribir, para simplemente observar cómo la nieve cae en silencio. Algunos hogares cuentan con paneles solares, discretamente colocados sobre tejados antiguos. Otros recolectan agua de deshielo en cisternas, o aprovechan molinos de río para generar energía. Todo se implementa con respeto, con equilibrio. Nadie quiere que la eficiencia borre el encanto. Nadie desea que el progreso silencie los sonidos del valle, el canto del gallo, el ladrido de los perros, el cencerro de las vacas al regresar del pasto. La televisión existe, claro, pero no domina el hogar. Se enciende con mesura. No se come frente a una pantalla. No se duerme con ruido de fondo. El entretenimiento sigue estando en la vida misma, en las caminatas por el bosque, en los juegos de mesa bajo lámparas de aceite, en las historias compartidas al calor del hogar. Porque aquí, lo más valioso no se transmite por fibra óptica. Se transmite por la voz, por el ejemplo, por la convivencia. La sabiduría no está en tutoriales de YouTube, sino en la abuela que enseña a coser, en el abuelo que afila el hacha con la piedra exacta, en el vecino que sabe cuándo llegará la nevada solo observando el horizonte. En este mundo rural y montañoso, el equilibrio es la clave. No se rechaza la tecnología, pero tampoco se la idolatra. Se la coloca en su lugar, como herramienta, no como centro. Como apoyo, no como sustituto. Porque en estos pueblos, la verdadera conexión no es la digital, sino la humana. La que no se corta con un apagón. La que no depende de un servidor. La que se teje con miradas, con palabras, con gestos. Y esa conexión, aquí sigue siendo sagrada. Juventud entre dos mundos. En los pueblos suizos donde la historia habita cada rincón, donde la tierra aún conserva la memoria de quienes la trabajaron durante siglos, la juventud camina con un pie en el pasado y otro en el porvenir. Es una tensión silenciosa, casi inevitable, la atracción por la raíz y la curiosidad por el vuelo. Desde pequeños, los jóvenes crecen envueltos en el aroma del pan recién horneado, en la cadencia de los cencerros, en la lentitud sabia de las estaciones. Aprenden a amar lo esencial, el trabajo con las manos, el valor de la comunidad, el peso de un apellido que ha sembrado los mismos campos por generaciones. Y sin embargo, como brotes que buscan el sol más allá de la sombra del árbol, hay algo dentro de ellos que también mira hacia afuera. A medida que crecen, el deseo de explorar, de conocer el mundo, de descubrir que hay más allá de las montañas, se hace más fuerte. Aparece el dilema: ¿seguir el camino trazado por siglos o abrir uno nuevo, lejos de la nieve y los establos? Muchos optan por marcharse. Empacan sus recuerdos en maletas modestas y parten hacia las ciudades, donde hay universidades, calles bulliciosas, edificios altos y promesas de libertad. Allá descubren otras culturas, otros ritmos, otras maneras de ser. Algunos encuentran allí su vocación y no regresan. Otros, en cambio, al contacto con ese mundo acelerado, comprenden con más claridad lo que dejaron atrás. Porque el ruido también revela el valor del silencio. Porque el exceso hace brillar la sencillez. Porque a veces hace falta perderse para saber con certeza de dónde uno viene. Y así, hay quienes vuelven. No como quien retrocede, sino como quien regresa a sembrar lo aprendido. Vuelven con ideas nuevas, con habilidades adquiridas, con un lenguaje distinto. Pero sus manos, aunque ahora tecleen en un ordenador, siguen recordando cómo cortar leña. Su corazón, aunque haya latido en metros y trenes, sigue sincronizado con los ciclos de la tierra. Estos jóvenes que regresan no buscan repetir la vida de sus abuelos, sino reinterpretarla. Algunos abren pequeñas cafeterías en antiguas casas restauradas, donde sirven té de hierbas del valle y pastel de manzana hecho en casa. Otros crean rutas guiadas por los bosques, donde enseñan a los visitantes a distinguir las huellas de los ciervos, a recolectar setas, a encender fuego sin electricidad. Algunos transforman establos en talleres de cerámica, en estudios de música, en laboratorios de innovación rural. Modernizan sin destruir. Introducen tecnología con respeto. Inyectan dinamismo sin romper la raíz. No buscan convertir el pueblo en una atracción turística, sino en un espacio vivo, autónomo, sostenible. Su mirada es doble, hacia el futuro, sí, pero sin soltar el pasado. Pero no es fácil.
Cada año que pasa, son menos los que regresan. La montaña exige mucho y ofrece poco en términos de lo que el mundo moderno llama éxito. No hay sueldos elevados, ni reconocimiento inmediato, ni lujos. Lo que hay es tierra por arar, caminos por despejar, inviernos por enfrentar. Quedarse requiere coraje. Regresar requiere aún más. Por eso, cada joven que decide echar raíces en su lugar de origen se convierte en una chispa de esperanza. En una victoria silenciosa contra el olvido. En una promesa de continuidad. En una llama que resiste el viento del éxodo rural. Son ellos quienes garantizan que la historia siga caminando por las calles empedradas, que los oficios no desaparezcan, que las canciones no se olviden, que los animales sigan teniendo nombres y no números. Los mayores los observan con una mezcla de orgullo y preocupación. Les ceden espacio, les enseñan lo que saben, pero también los miran como quien contempla un milagro frágil. Porque en este mundo que empuja a la velocidad, elegir quedarse en un pueblo donde aún se escucha el susurro del pasado es un acto de profunda rebeldía. Y también de amor. El futuro de estos pueblos depende, en gran parte, de esos jóvenes que aún creen que hay belleza en la rutina, que hay dignidad en trabajar con las manos, que hay futuro en sembrar sobre la misma tierra que pisaron sus antepasados. Cada uno de ellos es un puente entre dos mundos, uno que resiste y otro que avanza. Y si logran caminar sobre ese puente sin romperlo, entonces la historia no solo continuará. Florecerá. Vivir con poco, sentirlo todo. Vivir en un pueblo suizo de montaña no es simplemente habitar un espacio geográfico, es asumir una filosofía de vida. Una donde lo esencial adquiere un brillo que el lujo no puede ofrecer, donde el silencio no incomoda, sino que revela. Aquí, entre valles y riscos, lejos del estrépito de la modernidad, se aprende, casi sin querer, a vivir con poco, pero a sentirlo todo. No hay centros comerciales, ni escaparates luminosos que inviten al consumo impulsivo. Las tiendas que existen son modestas, muchas veces atendidas por los propios dueños, y ofrecen lo justo: pan del día, frutas de temporada, conservas caseras, herramientas básicas. Lo innecesario simplemente no tiene espacio. Lo superfluo no seduce. Y sin embargo, nadie siente que falta algo. Tampoco hay espectáculos masivos, ni estadios, ni multitudes. Pero sí hay otras formas de emoción: una aurora boreal que aparece sin aviso, un rebaño que baja de los montes al atardecer, una tormenta que cruje sobre los tejados de madera como una ópera salvaje. Las estrellas, visibles cada noche sin competencia luminosa, parecen más cercanas. Se convierten en un espectáculo íntimo, reservado solo para quienes saben mirar hacia arriba con el alma abierta. El tiempo aquí tiene otra textura. No se fragmenta en minutos apurados ni se mide en agendas electrónicas. Fluye como el río que cruza el valle, lento pero constante. Las caminatas por senderos cubiertos de hojarasca o nieve no se hacen para cumplir una meta de pasos diarios, sino para estar en movimiento con uno mismo. La introspección no es un acto forzado. Es un resultado natural de estar rodeado de tanto silencio vivo. Las casas no se compran en planos ni se erigen con rapidez. Se heredan. Se cuidan como se cuida a un ser querido. Cada piedra colocada a mano, cada viga de madera tratada con aceites naturales, cada cerradura antigua que chirría, habla de quienes vivieron antes. Y vivir en una casa así no es simplemente tener un techo, es custodiar una historia. Es dormir bajo el mismo techo donde nació un abuelo, donde se amaron unos padres, donde una madre enseñó a coser a su hija junto a una lámpara de aceite. La ropa también dura. No por negligencia, sino por respeto. Un abrigo puede pasar de generación en generación si aún abriga bien. Un par de botas puede tener sus suelas reparadas una y otra vez, hasta que sean más parche que cuero. Lo importante no es estrenar, sino conservar. No es cambiar, sino valorar. El ocio no es evasión. Es reconexión. Leer junto al fuego una historia que alguien recomendó con cariño, tocar un instrumento con torpeza pero con entrega, ayudar a un vecino a reparar su tejado mientras se conversa sobre el clima y la cosecha, esos son los pasatiempos. Aquí nadie paga para desconectarse, se vive ya desconectado del ruido, y eso permite conectarse con lo que importa. El lujo más grande, el más inaccesible para quienes viven en ciudades apresuradas, es el tiempo. Tiempo para observar, para escuchar, para simplemente ser. Y lo que allí se valora más que el oro o el poder es la paz. Una paz que no se compra, que no se vende, que no se publica en redes sociales. Una paz que se cultiva como una flor rara, con paciencia, con respeto, con presencia. Quien elige esta vida, no la elige por resignación. La elige porque ha comprendido que menos puede ser más. Que la abundancia no siempre se encuentra en lo material. Que vivir con poco puede ser la puerta para sentirlo todo.
Y hasta acá el vídeo de hoy. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el vídeo y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más vídeos como estos. Nosotros nos vemos en la próxima.